Imagina que tienes una casa y decides venderla en 2 millones de pesos mexicanos. Encuentras al comprador, ese que te dice, va, yo le entro, los 2 millones me parecen justos, tiene el dinero y entonces tú dices, pues ya la hice, ya vendí mi casa, yo quiero mis 2 millones limpios, completos. Me dijo que me va a pagar de contado. Entonces, yo ya me estoy relamiendo mis bigotes porque conseguí lo que yo quería. Se escucha bastante simple, ¿verdad? Bastante sencillo. Ahora, déjame hacerte un par de preguntas. ¿Sabes si por esa venta le vas a tener que dar su mochada al SAT? Es decir, ¿vas a tener que pagar impuestos sobre la renta? ¿Sabes si tu propiedad, si esa casa que acabas de negociar en los 2 millones de pesos está exenta de pagar impuestos sobre la renta? ¿Sabes qué necesitas demostrar para que fiscalmente esa casa sea considerada una casa habitación, tu casa habitación? ¿Sabes hasta cuánto puedes exentar en impuestos sobre la renta? ¿Has escuchado alguna vez qué es una UDI? Porque si no has escuchado qué es una UDI, muy probablemente no has escuchado qué son las 700,000 UDIs que te propone el SAT o que te da el SAT para cuando vendes una propiedad. Una más. Esta es la que creo más confunde a la gran mayoría de personas. ¿Sabes cuánto dinero de esos 2 millones que negociaste tu casa y de los que ya te estás relamiendo los bigotes? Es más, ya hasta te imaginaste en qué te los vas a gastar o en qué te los vas a invertir. ¿Sabes cuánto de ese dinero puedes recibir en efectivo o no tienes ni idea? Otra. ¿Sabes por qué el notario o tu asesor inmobiliario o la inmobiliaria que está haciendo la operación o simplemente cuando llegas a la oficina del señor notario te empieza a preguntar, oye, ¿cómo te van a pagar? ¿Quién es el comprador? ¿De dónde están proveniendo los recursos? ¿Cómo compraste tu casa? ¿Cómo la construiste? ¿Hace cuánto lo hiciste? Etcétera. Y tú piensas que empezaste un interrogatorio en el que a lo mejor digas algo que no debiste de haber dicho? ¿Sabes qué es el pago de contado y el pago en efectivo? Porque aunque muchos creen que es lo mismo, no, no son la misma cosa. Y eso puede generar en muchos puntos que las operaciones se terminen cayendo. Nosotros nos hemos encontrado con una gran cantidad de propietarios que quieren vender sus casas, pero lo primero que te dicen es, ¿sabes qué? Yo no quiero crédito hipotecario, yo quiero que me la paguen de contado. Cuando te pagan a través de un crédito hipotecario, te la están pagando de contado. Solo que hay quien confunde esta parte de pago de contado con que se la paguen en efectivo. Yo quiero que me paguen en el momento de que firmé mi escritura, ahí me estén contando los billetes, como me alcuche, los cueros de rana, como le digan en tu pueblo, al efectivo. Yo quiero vender mi casa. Ese dinero es mío. ¿Por qué tendría que pagar impuestos? ¿Por qué tendría que darle algo a alguien más si fue mi esfuerzo? Y es aquí donde comienza la gran mayoría de dolores de cabeza para muchos propietarios que terminan vendiendo sus casas. Y es que no es porque estés haciendo algo malo o porque quieras sacar agua para tu molino. Lo que pasa es que muchas veces no nos han explicado a profundidad cómo funciona realmente una compraventa inmobiliaria, sobre todo en una casa habitación.
Ante las preguntas, dudas que han surgido de muchas de las personas que se han acercado con nosotros, que quieren comprar una casa y de muchos dueños de propiedades que han dicho, es que yo solo vendo mi casa si me la pagan de contado, es que el día de hoy nos dimos a la tarea de hacer este programa para explicarte a ti, dueño de una propiedad, lo que tienes que saber cuando vas a vender tu casa, si es que no quieres hacer uso de ningún asesor inmobiliario o bien no quieres pagar alguna comisión a una inmobiliaria. Y este programa no se trata de convertirte en un contador, mucho menos en un abogado, sino para que simplemente, si en algún momento tú llegas a vender tu casa, no vayas con la idea de voy a recibir todo lo que acordamos como valor, porque al final te vas a dar cuenta que es muy probable que termines recibiendo un descuento bastante importante de ese número que tú pactaste como valor de compraventa. Y es que una buena venta no empieza cuando pones la primera publicación o cuando llegó el comprador interesado. Empieza cuando tú, como dueño de la propiedad, tienes claro qué tipo de operación y cuáles son las implicaciones fiscales, judiciales y demás que tiene eso que vas a realizar. La semana pasada tocamos algunos puntos, no es cierto, fue hace 15 días porque la semana pasada estaba yo en curso. Hace 15 días tocamos una primera parte de lo que tienes que tener claro cuando vas a vender una casa. Hablamos acerca de los documentos, de las condiciones físicas, de lo que era un crédito hipotecario y de algo que hemos escuchado nosotros de manera muy constante. Muchas propiedades podrían tener compradores, se podrían vender en un periodo de tiempo más corto, sin embargo, el dueño dice, yo solo acepto pago de contado. Cuando les hemos preguntado, oye, ¿y por qué solamente quieres que te paguen de contado? Algunos te dicen, es que yo no quiero pagar impuestos, es que hacerlo a través de un crédito hipotecario es mucho papeleo, tardan mucho, no tengo tiempo, etcétera. Otros dicen, es que yo quiero que me den a mí el dinero en mis manos, no quiero ir a abrir una cuenta, no quiero que el gobierno se entere. El gobierno se va a enterar cuando tú vayas y firmes la escritura, se va a enterar de lo que hiciste, así que por favor, no sigamos con esta idea de que es que si no me lo ponen en el banco, entonces el gobierno no se entera. Créeme, se enteran de más cosas de las que tú y yo quisiéramos saber. Hoy vamos a hablar de varios puntos que son completamente importantes que tú tengas claro. El que vendas a través de un crédito hipotecario no genera impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo genera la simple operación de obtener una ganancia. Un crédito hipotecario no se saca de la manga la ley antilavado. Esta es una ley que surgió hace ya bastantes años, que el año pasado tuvo algunas adecuaciones importantes y que en los últimos días se ha convertido en un punto que todos los que nos dedicamos a esto o que realizamos operaciones vulnerables como es la venta de una propiedad, tengamos completamente claro que sí y que no debemos hacer. La venta de un inmueble ya es una operación que genera responsabilidades y consecuencias jurídicas, fiscales y demás. El tema de hoy va a resumir dos preguntas completamente importantes que cada dueño de una casa habitación que pone en venta debería hacerse antes de tomar una fotografía o antes de poner una publicación en redes sociales que diga, vendo casa, informes inbox. La primera es, cuando vendo mi casa, ¿cuánto de ese dinero
realmente va a ser mío, porque no todo el dinero va a ser tuyo. Y eso debemos declararlo desde ahorita. Y la segunda, ¿cómo puedo recibir legalmente el dinero de la venta? Porque no todas las formas son legales, o mejor dicho, no todas las cantidades que puedas recibir son legales. Este es un programa extenso. Te invito a que tengas papel, lápiz, a que abras el bloc de notas de tu celular, a que dejes cualquier otra cosa que estés haciendo y prestes completa atención, porque lo que hoy vamos a aprender, te aseguro que te va a ahorrar mucho dinero y a salvar de muchos problemas que podrías tener por desconocimiento. Primero, vamos a entrar ya a la carnita, vamos a entrar a la parte que nos interesa. Cuando venda mi casa, ¿cuánto de ese dinero realmente va a ser mío? Por sí solo, el hecho de vender una casa ya genera impuestos sobre la renta. ¿Cuánto? El notario te va a decir cuánto. Hay algunos asesores inmobiliarios, algunas inmobiliarias que te pueden hacer una sugerencia, pero esa no es la cantidad real. ¿Quieres conocer exactamente cuánto? Acude con el notario, págale la consulta y también te va a poder ayudar para que sepas muchas cosas como disminuir o cómo exentar ese pago. Empecemos por la pregunta más interesante. Si vendo mi casa, le tengo que pagar, o si vendo mi casa, tengo que pagar impuestos sobre la renta, la respuesta correcta es depende. Sí, depende. Y hay varias cosas que nosotros debemos de tener cuidado. Muchas veces escuchamos a alguien que nos dice, es que toda venta de propiedad causa impuestos sobre la renta. Hay otros que te pueden decir, no pasa nada, es que es bien fácil, lo puedes exentar, pues. Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta contempla los ingresos por enajenación de bienes y también establece una exención para determinados casos de venta de una casa habitación, la del contribuyente que está vendiendo. Los fundamentos se encuentran en el artículo 93, fracción 19, inciso A, de la ley del impuesto sobre la renta. Y lo primero con lo que nos encontramos aquí es algo que muy probablemente para muchos de nosotros sea algo completamente desconocido. 7,000 UDIs. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que tienes hasta 7,000 UDIs. Oye, ¿y qué es eso de 7,000 UDIs? ¿Para qué me sirve? ¿Con qué se come? Perdón, 700,000 UDIs, no 7,000. Corrijo, reitero, 700,000 UDIs. Ok, Josué, ¿y qué es eso de una UDI? ¿Qué rayos es una UDI? Unidad de inversión. No es una moneda, no son dólares, no es un impuesto, no es una tasa bancaria, es una unidad de cuenta. Algo que se inventaron para poder homogeneizar o para poder hacer más transparentes las operaciones. Las UDIs se expresan en pesos y se actualizan con el tiempo. Lo que hoy vale una UDI no es lo mismo que valía en enero del 2026 y tampoco es lo mismo que valía en junio o julio del 2025. ¿Por qué es importante conocerla? ¿Qué pasaría que si la ley la hubieran hecho hace 20, 30, 40 años y de pronto dijeran, es que quedan exentas las casas de hasta 2 millones de pesos? ¿Ok? Hace 20 años, 2 millones de pesos representaba una cosa. Hoy, 2 millones de pesos representan algo completamente diferente. La inflación va cambiando nuestro poder adquisitivo. Por eso es que se crean referencias que se actualizan con el tiempo y una de estas referencias es
la UDI. El Banco de México todos los días publica cuál es el valor vigente de la UDI. Hoy, 14 de agosto del 2026, una UDI tiene un valor de 8.80248 pesos. Si hoy hacemos la cuenta, ¿no? Tomas tu calculadora y dices, a ver, si la ley del impuesto sobre la renta me habla de algo que son 700,000 UDIs, 700,000 por lo que equivale hoy una UDI, que es 8.8000248, me habla de una cantidad hoy de 6.160.173 pesos. Ok, Josué, ¿qué son esos 6.160.173.60 pesos? Vamos a entrar a detalle en eso con un ejemplo. ¿Qué pasa si tú te quedas con la idea de, es que mientras las casas valgan 6.160.000 pesos, ya la hice? No. ¿Por qué? Porque las UDIs cambian. Para que esto quede más claro, vamos a continuar con el ejemplo de la casa de 2 millones. Podrías pensar, ok, Josué, la ley del impuesto sobre la renta me dice que si mi casa vale hasta 700,000 UDIs, entonces puedo exentar el impuesto sobre la renta. O si vale más, ya no voy a exentar el impuesto sobre la renta. Y no, no funciona así. Vamos a suponer que Juanito Pérez tiene una casa que quiere vender en los 2 millones de pesos que hemos estado hablando. Nos está escuchando y dice, ok, 2 millones de pesos está por debajo de las 700,000 UDIs. Entonces, no voy a pagar impuestos sobre la renta. Eso es algo que todavía no sabemos, porque la ley no dice todo inmueble que valga menos de 700,000 UDIs está exento del pago del impuesto sobre la renta. Dice que puede quedar exenta la enajenación de la casa habitación del contribuyente bajo las condiciones legales correspondientes. Ok, ¿y cuáles son esas condiciones legales correspondientes? Las vamos a ir desmenuzando una por una. Tener una casa no necesariamente significa que fiscalmente puedas acreditar que era tu casa habitación. Josué, pero es que yo viví ahí toda mi vida. Ok, está bien. Yo te puedo creer, yo puedo ver que vives ahí, pero el señor SAT es muy probable que no te conozca, que no sepa que tú ahí naciste debajo del granado que estaba junto a la cocina. Vamos a imaginar los siguientes 3 escenarios. Primero, Juanito Pérez vive con su familia en esa casa desde hace 15 años. Segunda, otro Juanito compró un departamento, compró una casa y la tiene en renta desde hace 10 años. Y otro tercer Juanito compró una casa, invirtió en ella, nunca la habitó. Las 3 son viviendas. De las 3 puedes tener la escritura, el predial, la inscripción en el registro público de la propiedad. Las 3 podrían ser prácticamente la misma casa, las mismas medidas, la misma distribución, sala, comedor, cocina, 2 recámaras, un baño, estacionamiento, etcétera. Pero eso no significa que las 3 sean su casa habitación. Y aquí entran una serie de reglas que la misma ley nos dice que se deben de cumplir para que aplique como casa habitación. ¿Ok? ¿Cómo compruebo, cómo demuestro que sí es mi casa habitación? Entonces nos vamos al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. En su artículo 155 nos dice cómo podemos acreditar
ante el fedatario, ante el notario público, que el inmueble corresponde a la casa habitación del contribuyente. Uno de los elementos que te van a ayudar a comprobar que es tu casa habitación es que la credencial del lector, su domicilio, corresponde al domicilio de la propiedad que estás queriendo vender. Oye, Josué, es que mi domicilio dice que estoy en Oaxaca y la casa que yo quiero vender está en Guajuapan. Oye, pero yo he vivido mucho tiempo en Guajuapan, solamente que cuando saqué mi credencial, que tenía yo los 18 años, pues resulta que estaba yo en Oaxaca y allá saqué mi credencial. ¿Ok? No empata, no tienen la misma dirección. Perfecto. Ok, no cumplo con ese requisito. ¿Qué más puedo hacer? Comprobantes fiscales de energía eléctrica, tu recibo de luz que esté con la dirección de la casa. Comprobantes fiscales de telefonía fija. Ahora, los comprobantes fiscales no solamente es tu recibito que dice Juanito Pérez y la dirección. Vamos a hacer un programa completito de cómo son estos comprobantes fiscales o qué tienes que hacer para que funcionen dentro de este rubro. Estados de cuenta bancarios, estado de cuentas de casas comerciales, estado de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito no bancarias, Liverpool, fábricas de Francia, Coppel, alguna otra que se te ocurra por ahí. Y el domicilio, esto es importante porque esos documentos te sirven para probar el domicilio. De nada te sirve que tengas un comprobante de tu tarjeta de crédito, del pago de teléfono, de cualquier otra cosa, que esté con un domicilio diferente. El domicilio debe corresponder al inmueble que se está queriendo vender en los términos que contempla el mismo reglamento. Recibo de luz, comprobantes bancarios, telefonía fija, tarjetas de crédito no necesariamente bancarias, etcétera. Eso te va a ayudar. Antes de que tú te empieces a imaginar cómo te vas a gastar todo el dinero que te van a pagar por tu propiedad, ve con el notario y revisen la documentación que tienes para saber si con esa documentación puedes acreditar que es tu casa habitación. Te voy a compartir, por ejemplo, un caso que nosotros tuvimos hace año y medio. Nos dieron una casa en venta, valor de 1,150,000. Encontramos cliente bastante rápido, le explicamos al vendedor, oye, el tema del impuesto sobre la renta, pues te va a costar alguito, hay que acreditar que esta propiedad es casa habitación, comprobante de luz, algún tema de telefonía fija, todo lo que ya mencionamos, y nos dijo no. Es importante que hagas los cambios, dejemos pasar 6 meses y luego pues, se haga todo el proceso. Me dijo, no, ya, a mí me urge venderla. Perfecto. 1,150,000. Terminó pagando, no recuerdo exactamente la cifra, pero fue entre 140 y 167,000 pesos lo que terminó pagando de impuestos sobre la renta. Es decir, la casa se vendió en 1,150,000, vamos a cerrarlo en términos específicos, pagó 150,000 de impuestos, se quedó con 1,000,000, menos la comisión inmobiliaria. ¿Qué hubiese pasado si se acreditara que era su casa habitación? Que muy posiblemente no iba a pagar los 150,000. Probablemente no es que se fuera a no pagar nada, pero reduciría considerablemente el monto que iba a pagar. Es aquí donde muchas personas pues, tienen esa parte de, es que yo no quiero pagarla a través de un crédito hipotecario porque pues
ahí se va a sentar el valor real de la compra y yo quiero que el notario ponga que pues la vendí en 100,000 cuando la cobré en 1,000,000 para que yo pague menos impuestos. Y mira, eso tiene pues más desventajas que ventajas. Si eres de las personas que piensa que hacer eso es muy conveniente, déjame decirte que conforme va pasando el tiempo y conforme avances con el tema de tu venta, muy probablemente te metas en más líos. Josué, pero es que no tengo ningún comprobante de domicilio que esté a mi nombre. Juanito Pérez vive en esa casa desde que nació, se la heredaron, ya se aventó el pleito de que cambiara a su nombre, ya la tiene, ahora la quiere vender, pero cuando está revisando todos sus documentos se da cuenta que pues no tiene ningún comprobante de domicilio a su nombre. Resulta que está a nombre de el papá, la mamá, la esposa o a lo mejor de algún hijo. Y entonces piensa, chin, esto ya valió. No voy a poder comprobar que esta casa es mi casa habitación. Bueno, no funciona así, tan tajante. En el reglamento contempla que los documentos que prueben el domicilio de la casa habitación pueden estar a nombre de la persona que está vendiendo, del dueño, del contribuyente, de su cónyuge o en línea directa ascendientes o descendientes, papá, mamá, hijos. Es decir, a su nombre, su cónyuge, sus padres, sus hijos, son a los que podría estar el nombre que acredite el domicilio. El hecho de que tú tengas un comprobante no te exenta necesariamente del pago del impuesto sobre la renta, porque hay más elementos que considerar. Lo que sí puede disminuir considerablemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar el expediente completo. Existe otra condición que muchas personas desconocen para poder exentar el impuesto sobre la renta, y esto es una regla de 3 años. Seguimos con el ejemplo de Juanito. Sí pudo acreditar que esa era su casa habitación. Además, el valor en el que le está vendiendo, que recuerda, son 2 millones de pesos, está por debajo de las 700,000 UDIs que nos dieron poco más de 6 millones de pesos. Todo parece estar en orden. Juanito ya se emocionó, dijo, ya la hice, ahora sí, eso que iba yo a pagar de impuestos, me lo voy a gastar en un viaje, en una fiesta, me voy a ir a hacer unos cuantos arreglitos y adornitos, y ya la hice. Sin embargo, hay otra cosa que debe de considerar Juanito. En los 3 años inmediatos anteriores, ¿ha realizado alguna otra venta de casa habitación en la que haya usado la exención del impuesto sobre la renta? Si la respuesta es sí, bueno, Juanito, te tengo que decir que ya no vas a poder exentar nuevamente este impuesto. Si la respuesta es no, o sea, sí vendí una casa hace 2 años, pero pues no me sabía que podía yo exentar el impuesto sobre la renta, entonces pues lo pagué completo. Ah, tienes la posibilidad de que lo puedas exentar. Esta regla principalmente impide que haya personas que constantemente compren y vendan propiedades y estén exentando el impuesto sobre la renta. Porque si tú compras una casa, la vendes, compras otra casa, la vendes, ya es un negocio. Y todo aquello que genera utilidad, pues es gravado por el impuesto sobre la renta y nos toca pagarle al señor gobierno, ¿no? Para que, ya sabes, realice las labores o los trabajos de mejora en infraestructura y otras tantas cosas de los lugares en los que vivimos. Me reservo mis opiniones de lo demás.
Vamos entonces a hacer un ejemplo completo de cómo podemos ir viendo esto. Antes, hay otra cosa que debes considerar. Hay quien dice, mira, pues yo tengo un terreno de 2,000 metros cuadrados y en ella hice una casita tipo Infonavit de 60, 70 metros, entonces, pues ya la hice, ¿no? Ya, me va a ir bien, voy a ganar, todo me va a salir perfecto. Sin embargo, hay un punto que pocas veces se ha mencionado. Imagina lo siguiente, en una propiedad de 1,000 metros cuadrados, Juanito hizo su casa, 100 metros cuadrados. Una casa bonita, una casa en la que se siente cómodo, tiene mucho patio, mucho jardín, sus vacas, sus chivos, sus avestruces, sus guajolotes, etcétera. Y dice, bueno, pues todo esto es mi casa habitación, entonces pues puedo exentar el impuesto. Para efectos de la exención del impuesto sobre la renta hay una regla específica. En el artículo 154 del reglamento contempla el terreno que integra la casa habitación y nos dice que hasta una superficie que no exceda de 3 veces el área cubierta por las construcciones. Hagámoslo sencillo. Si su casa es de 100 metros cuadrados, lo que tiene construido, 3 veces esa superficie serían 300 metros cuadrados, pero la propiedad tiene 1,000 metros cuadrados. Significa que yo aquí te voy a dar cuánto va a quedar exento y cuánto no. La respuesta es que no. Eso lo debe de revisar técnicamente y con todos los protocolos el notario. Josué, entonces no me estás diciendo concretamente cuánto voy a pagar. No te lo puedo decir yo. No te lo puedo decir en caso específico una agencia inmobiliaria, un asesor inmobiliario, porque depende de diferentes factores. Podemos hacerte un cálculo, podríamos decirte, mira, aproximadamente, yo te sugiero, en base a la experiencia que hemos tenido, si tú quieres saber más a profundidad de exactamente cuánto podrías pagar de impuestos sobre la renta, ve con el notario que te haga una simulación. Josué, pero es que eso me va a costar. Sí, sí te va a costar. Y te va a costar una lana. Ahora, tú deberías de poner en una balanza, a ver, el que vaya yo, pida una asesoría con el notario, me haga un precálculo de cuánto estaría yo pagando de impuestos sobre la renta por esta propiedad, con estas condiciones, que revise mi documentación. A lo mejor son 10,000 pesos, 15,000 pesos, y a lo mejor ya le exageré. Ahora imagina, 15,000 pesos que te podrían ayudar para que tú exentes el pago del impuesto o pagar, como en el ejemplo que te puse hace rato, que es un ejemplo real, pagar 150,000 de impuestos sobre la renta. ¿Cuál te conviene más? Debemos nosotros irnos claros que tener una vivienda dentro de un terreno muy grande no significa que automáticamente todo el terreno quede exento del impuesto sobre la renta. Hay que hacerle un tratamiento diferente. Otro ejemplo. Juanito dice, ¿sabes qué? Es que mi casa vale 7 millones. Entonces ya no puedo exentar el impuesto sobre la renta porque pues las 700,000 UDIs dan hasta 6 millones y fraccioncita. Bueno, tampoco funciona así. La ley del impuesto sobre la renta también regula el tratamiento fiscal que se debe dar al excedente. Si tu casa vale 7 millones y van para hacerlo en números cerrados en este ejemplo, lo que puedes exentar es hasta 6 millones, te van a hacer el cálculo por la diferencia, por 1,000,000 de pesos. Y sobre eso calcularán la ganancia y sobre eso te calcularán el impuesto. No significa que porque la propiedad que quieres vender exceda
el valor máximo en UDIs que puedes exentar, ya no puedes exentar. Tampoco quiere decir que si tu casa está dentro del valor máximo de UDIs, no vayas a pagar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque hay diferentes cosas que debemos nosotros de contemplar. Un aspecto importante, y a lo mejor aquí nos vamos a detener un poco más. El precio de venta tampoco significa ganancia. Hace un momento yo te mencioné que el impuesto sobre la renta se calcula sobre la ganancia. Y habrá quien diga, a ver, Josué, si es que mi casa vale 2 millones de pesos, ¿no? El caso de Juanito Pérez vale 2 millones de pesos, entonces me van a cobrar impuestos sobre 2 millones de pesos. No, sobre la ganancia. Y aquí hay algo que la gran mayoría no hace: tener comprobantes de lo que le han invertido, tener comprobantes de lo que les costó. ¿Recuerdas que hace un rato te mencioné que si eres de las personas que piensa que si al momento de la venta le ponen un valor menor a su propiedad, ya la hicieron y son bien listos porque van a pagar menos impuestos sobre la renta? Bueno, vamos a ver el caso. Imagina que tú compraste esa casa en 1 millón de pesos. La compraste. O que te costó entre el terreno y la construcción 1 millón de pesos. Y pediste que en la escritura, cuando tú compraste, asentaran un valor de 500,000 pesos. Y hoy la vendes en 2 millones de pesos. Tu ganancia, en términos concretos, sería de 1 millón, porque la compraste en 1 millón, la vendes en 2 millones. Aquí entran otros temas de actualizaciones y otras cosas que eso te lo podría explicar con mayor profundidad un contador en una sesión específica. Desde el inicio del programa yo te mencioné, esto no se trata para convertirse en un contador, esto es solamente que tengas un panorama general de cómo funciona la compraventa, para que no te estés inventando cosas ni creyendo cuentos guajiros que alguien más, que ni siquiera ha vendido nada, te está diciendo. Ok, compraste la casa en 1 millón, asentaste en tu escritura que te costó medio millón, hoy la vendes en 2 millones. Pues el señor SAT va a decir, mira, compró en medio millón, vende en 2 millones, tiene una ganancia de 1,5 millones. Vamos a aplicarle impuestos sobre la renta sobre 1,5 millones. Y tú vas a decir, oye, pero ¿por qué si yo la pagué en 1 millón? Sí, pero eso no aparece en tu escritura. Eso no aparece en los registros. Y para el señor SAT no le interesa cuánto pagaste real, le interesa cuánto está en los libros. Ahí entra todo. Si tú vas a recibir los 2 millones, no significa que la ganancia fiscal sea los 2 millones. La ley va a contemplar diferentes cosas dentro de las deducciones, la forma en la que se determina la ganancia, la enajenación, el costo comprobado de adquisición, los requisitos, construcciones, mejoras, ampliaciones, gastos notariales, impuestos, derechos, avalúos, comisiones, etcétera. Pero tienes que tener guardados todos los comprobantes de eso, porque llegamos a la siguiente cosa que pasa con alguien que está queriendo vender su propiedad. Oye, Josué, pero es que yo le metí mucho dinero a esa casa. Yo gasté mucho. Le cambié el piso, amplié la cocina, le metí granito, mármol, puse 2 habitaciones más, le invertí un dineral. Perfecto. Ahora viene una pregunta incómoda y fiscal para muchos. ¿Lo puedes comprobar? Cuando compraste el material, ¿lo facturaste a tu nombre con tu RFC? Cuando ampliaste tu casa, fuiste ante el señor municipio y le dijiste, oye, señor municipio, fíjate que mi casa
Era de 60 metros cuadrados. Le construí 2 cuartos, amplié la cocina y cubrí la cochera. Ahora tengo una cochera bonita techada. Entonces mi casa pasó de 60 metros a 120 metros. Y el señor municipio te va a decir, perfecto, qué bueno que me lo dices. Con eso se va a actualizar tu pago predial. Y entonces tú dices, no, pues yo no le quiero pagar el más predial al señor municipio, yo quiero seguir pagando los 100 pesos que estaba pagando, porque resulta que estoy pagando el predio del terreno, como cuando yo compré el terreno, pero nunca notifiqué los cambios. O estoy pagando el correspondiente predial a una construcción de 60 metros y hoy tengo una construcción de 120 metros. No está actualizado, hay diferencias, hay que cambiar un montón de cosas, hay que acercarte para hacer los ajustes, porque, bueno, a lo mejor volvemos al ejercicio. Compraste esa casa de 60 metros cuadrados en 1,000,000 de pesos, le hiciste todas esas adecuaciones, no tienes forma de cómo comprobar lo que pagaste al albañil, lo que compraste de material, etcétera. No actualizaste ante el señor municipio los metros cuadrados y ahora le estás vendiendo en 5,000,000 de pesos. Porque toda tu inversión fue de 3 millones más el millón que pagaste, 4 millones, y dices, bueno, ya, la plusvalía aumentó, el lugar, la zona, la puedo vender en 5 millones y encuentras a alguien que te va a pagar los 5 millones. El señor SAT te va a decir, perfecto, compraste una propiedad de 1,000,000, no me acreditaste bajo ninguna circunstancia y tampoco hiciste las actualizaciones correspondientes y tú hoy estás vendiendo tu propiedad en 5 millones. Obtuviste una ganancia de 4 millones. Sobre esos 4 millones, vamos a aplicarte el impuesto sobre la renta. ¡Ah! Y estoy seguro que con todo esto que les estoy compartiendo ahorita, hay muchas personas que ya se espantaron. Hay muchos que están pensando que no, que es muy complicado, que es muy difícil, que el señor gobierno, pues se los quiere enchipoclar por cualquier lado y entonces es mejor que no vendan o buscan hacer su operación debajo del agua. Y es aquí donde realmente toma importancia y valor que te acerques a un profesional inmobiliario capacitado, certificado, actualizado, que te pueda ayudar y que te pueda explicar con mayor detalle cada uno de estos puntos que estamos viendo. Porque todo esto que yo te estoy compartiendo ahorita tiene el único fin de que tú estés enterado cómo hacer una venta de tu propiedad, cómo hacer la venta de tu propiedad de manera certera, legal, ordenada, sin heredarle problemas al comprador y sin que tú te quedes con ningún problema. Conserva tus escrituras. Cuando compras, te dan una factura. Guarda ese CFDI porque es el comprobante que tienes de cuánto pagaste. Guarda todos los comprobantes de lo que hayas comprado en material, lo que hayas pagado en mano de obra. Documenta todo lo que has hecho sobre la propiedad para que de esa manera puedas justificar el que te costó 1,000,000, le invertiste 2,000,000 y ahora que la vendes en 4, que la vendes en 5, pues no hay una ganancia de 4 millones, sino que hay una ganancia de 1,000,000, de 1,500,000 o de solamente 100,000 pesos. Y en muchos casos ni siquiera ganaste nada. Pero como no tienes nada que compruebe eso, pues simple y sencillamente ahí va a acabar. ¿Por qué? Pues porque las cosas van a ir complicándose en la medida en la que tú no puedas justificar todo lo que se ha hecho en tu propiedad. Hasta aquí
solamente hemos visto la primera parte de, ok, voy a vender mi casa, ¿cuánto me va a tocar? ¿Con cuánto se va a quedar el señor gobierno? ¿Y qué puedo hacer para que pueda exentar el pago de este impuesto? Ahora viene otro tema bastante importante, solamente que ya no tenemos mucho tiempo. Quiero compartirte acerca de la ley antilavado. Y antes de entrar completamente en la ley antilavado, cuando empezamos el programa yo te mencioné que hay una diferencia entre que alguien te pague de contado y te pague en efectivo. Pagarte de contado es que te den el valor de tu propiedad en una sola exhibición. Que te den el valor de tu propiedad en una sola exhibición no necesariamente implica que van a llegar con el morral lleno de billetes y te lo van a entregar. Te lo pueden pagar a través de una transferencia. Te lo pueden pagar a través de un cheque. A lo mejor alguien te lo paga con una tarjeta o una combinación, cheque, transferencia, tarjeta, efectivo. Pero lo que creo que muchas personas confunden, cuando menos aquí en mi pueblo, es que el hecho de que digan me lo van a pagar de contado implica necesariamente que les van a llevar el dinero en efectivo. Y no, en la mayoría de los casos no funciona así. Alguien te puede comprar una propiedad de 1 millón, 1,5 millones, y darte en efectivo 1 millón y los restantes 500 en una transferencia. O al revés, te da en una transferencia 1 millón y 500 en efectivo. Hay un límite de cuánto puedes tú recibir de dinero en efectivo por una transacción inmobiliaria. Si alguien llega y te paga más de ese límite que tienes, te puedes meter en un lío por estarlo recibiendo. Sí, actualmente con todas las leyes que están metidas o que se han ido fortaleciendo para el lavado de dinero, nos van poniendo reglas específicas de cuánto se puede operar, cuánto es lo que puedes recibir. Y acá tengo el numerito, te lo voy a compartir en este momento. Vamos a ver, por acá está. Al día de hoy, 14 de agosto del 2026, la cantidad máxima que puedes recibir de pago en efectivo por una transacción inmobiliaria es de 941,412 pesos con 75 centavos. Josué, es que mi casa vale 1 millón. Ah, perfecto. 941,000. Y lo demás es lo que te van a poder dar en efectivo y el resto te lo van a tener que pagar con transferencia o cheque o algún otro medio que el SAT tenga autorizado. Es que yo quiero que me den el 1,5 millones de mi propiedad en efectivo. ¿Habrá quien se preste a hacerlo? Sí. Quizá existe el notario que se haga de la vista gorda también. Sin embargo, el que tú lo hagas de esa manera, estás incurriendo en algo que no está permitido. Puedes llevar tu documentación previa con el notario, que revise. A lo mejor eres sujeto a exentar el impuesto sobre la renta. Eso a lo que tanto miedo tienen las personas. Y entonces hagas la operación bancaria con toda la tranquilidad, te transfieran el dinero, tú comprobaste y andas feliz por la vida sin andar cargando tanto dinero en efectivo y con la tranquilidad de que tu operación fue realizada conforme a los parámetros y lineamientos que la ley nos está pidiendo.
es probable que algunas personas estén creyendo o pensando que, pues, todo esto que les estoy compartiendo, pues, no es necesario, que lo pueden seguir haciendo como lo han hecho durante mucho tiempo, que, pues, ¿a qué se entera papá gobierno de lo que estamos haciendo? Yo solo quiero que me paguen mi lana, ¿no? Yo solo quiero ganarme mi primer millón y listo, ¿no? Todo mientras lo hagamos debajo del agua, pues no pasa nada y todos felices y contentos. El tema es que cuando hacemos las operaciones de esta manera, nos estamos exponiendo demasiado cada uno de nosotros y debemos de cuidarnos en la medida de lo posible, de no estar buscándole tres pies al gato, ni de hacer cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. Porque al final, los del lío vamos a ser nosotros. Si tú quieres vender bien tu propiedad y de pronto la persona que te está asesorando, sus frases suenan más a, mira, vamos a hacerle de esta forma para que pagues menos impuestos, vamos a hacerle de esta otra para que entonces tú ganes más, sin que sea apegado a los lineamientos que nos están dando, la sugerencia es sal corriendo de ahí, porque te pueden meter en un lío. Nosotros a nuestros clientes le decimos, mira, si cumplimos con estas condiciones, con estos lineamientos que nos piden, es muy probable que puedas exentar el pago, el impuesto del pago sobre la renta. Vamos a integrar tu expediente, vamos a hacer una cita con el notario, vamos a pedirle que nos ayude a hacer la revisión y cuánto podrías tú terminar pagando. Y de esa manera, tomes la decisión más adecuada. Todo esto de nuevo es importante que lo hagas previo a que te pongas a publicar y a buscar cliente. Josué, es que a mí ya me urge, no tengo dinero para hacerlo. Ok, entiendo esa parte. Sin embargo, el no hacerlo te puede salir mucho más caro. Hace no mucho tuvimos una conversación con un dueño de una propiedad que pues, ya está bastante avanzada la negociación y en este caso él necesita una constancia de no adeudos del comité de la colonia. El comité le dijo, mira, ¿sabes qué? 30,000 pesos para darte la constancia porque pues, tú no vives aquí, no has venido a las juntas, no tienes idea, 30,000 pesos. Y me dijo, oye, es que no tengo ese dinero, ¿ok? Sin esa constancia no se vende su propiedad. Y el valor de la venta de la propiedad está muy por encima, pero te das de cuenta que esos 30,000 pesos es como quitarle un pelo a un gato del valor final de la venta. Algo similar, no quiero decir exactamente lo mismo, pero algo similar puede ocurrir contigo cuando tú acudes con el notario a que te haga una evaluación, a que te haga un precálculo y a lo mejor te diga, mira, si sabes qué hacerte esto te va a costar 5,000 pesos. Y a menos aquí en la zona en la que yo vivo, vender una casa no baja del 1,250,000 actualmente, 1,300,000. Entonces vas a invertirle 5,000 pesos, te puedes ahorrar 150, 200,000 o más de impuestos sobre la renta. Solamente tú haces el análisis, ¿qué te conviene? Ahora, si tú eres de los que, mira, a mí no me interesa, así como nos dijo el cliente del que te hablé, a mí no me interesa cuánto vaya a pagar de impuestos, yo quiero vender ahorita, ya, perfecto. Ten en cuenta que entonces el guamazo que vas a pagar de impuestos, pues va a ser considerable. Si todo o algo de lo que hoy te compartí pues te hizo pensar de una manera diferente, dices, oye Josué, me quedaron más dudas que respuestas, me gustaría conocer un poquito más, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales, manda un mensaje al número de cabina de CB Radio México para poder explicar esto a mayor profundidad o traer un especialista. Yo estudié la carrera de contaduría pública, nunca la ejercí,
tengo ideas vagas de muchas cosas de las que hoy te hablé, algunas que he visto en la práctica, pero si fuera necesario, traemos a un especialista que nos pueda explicar a profundidad todo esto y tú tengas mayores elementos que te permitan hacer una venta mucho más ordenada, tranquila, con mejores rendimientos. O bien, acércate al asesor inmobiliario de tu confianza, a la inmobiliaria de tu confianza o al notario público en el que confíes y pídele que te ayude con esto para que tu venta realmente sea algo que a ti te beneficie. Soy José Osorio, te invito a que nos escuches la próxima semana aquí a través de CB Radio México en punto de las 7 de la tarde el próximo viernes, porque seguiremos hablando de este tema importante que tiene que ver con la venta de la propiedad. Nos va a tomar varios programas porque son un montón de puntos que hay que considerar y que de la gran mayoría de estos no te están hablando, no te los están explicando y considero importante poderlos compartir contigo. Ahora sí, yo me despido. Saludos a la patrona Isabel Pink, que hoy nos pidió varias cosas por hacer. La verdad, apenas me voy a poner a revisar qué tanto nos pidió hacer. Patrona, no te enojes. Prometo solemnemente mandar mi tarea antes de las 12 de la noche del próximo viernes, así como nos dijiste. Pero antes, si lo llego a hacer, pues ya la hice, ¿verdad? Nos escuchamos en el siguiente programa.